es nuestro Dios y Él está en este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Antiguo Testamento. Es un honor otra vez más estar aquí en la casa del Señor. Hay una presencia del Señor muy especial, no solo en este lugar, sino en nuestra vida. Amén. El avivamiento y el gozo siempre comienza en nosotros mismos y después se transmite a las demás personas. Y siento que Dios está haciendo algo muy especial. Yo sé que hay algunas personas que han salido, otros que andan de vacación, otros están enfermos. Y así por el estilo seguimos alcanzando gente para Cristo aquí en esta ciudad. Y es una bendición que el Evangelio sigue siendo predicado. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria al Señor. Y el Señor, yo siento que está el Señor haciendo la última recogidita ya. Tenemos, no voy a entrar todavía en detalles de lo que voy a hablar en esta tarde, pero hay un problema mundial, y por qué no decir un problema nacional aquí en Estados Unidos. Tenemos una crisis fuerte y muchos tal vez no lo ven así. Alguien dijo el otro día que llamó la policía ahí en la BP. Creo que es una historia real, de aquí de la 160 salió que de la BP dice que llamó la policía porque le habían robado, y llegó la policía y le dijo, verá, que describiera el ¿cómo se llama? El suspect, ¿cómo se llama? El sospechoso. Le dice que describiera el sospechoso, y no sé, allí está, le enseñó la pompa número 4. Dice que técnicamente le había robado el dinero, y eso es lo que estamos viendo hoy en este tiempo, lo que está pasando. Pero vamos a la palabra del Señor, porque yo sé que en medio, así como estuvo la pandemia aquí en Estados Unidos, en medio de toda esta incertidumbre, siempre hay algo bueno que nosotros aprendemos. Y yo creo que en medio del dolor, en medio de las circunstancias, el Señor se acerca más a nosotros nos acercamos más a Él y aprendemos a conocer más a Dios. ¿Cuánto les ha pasado así? Amén. Hay cosas que en la luz no se pueden experimentar. Amén. Cuando pasamos por los momentos oscuros, por los momentos de sequedad, por los valles de sombra, logramos aprender mucho. Y ese era el problema que tenía. Si vamos al segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, el problema que había vivido el pueblo de Israel por muchos años, pero llegó el momento en que Dios traería un cambio a la nación y un cambio personal. Y yo creo que el Señor traerá un cambio personal a nuestra vida. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de un crecimiento espiritual como persona, que vamos a andar, como decía el hermano anteriormente, con ese gozo dentro de nosotros, buscando la presencia del Señor y llevando la presencia de Dios, para que la gente se dé cuenta que nuestro testimonio hable mucho más de lo que es el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, por allí vamos a iniciar. Y mientras fojea las páginas, quiero darle las gracias a todos los que de una u otra forma estuvieron el viernes colaborando para empacar esas donaciones que van para Centroamérica. Así que es una bendición. Yo sé que va a ser de bendición para una persona. Y ya anoche alguien no de la iglesia escribió un cheque para pagar el costo de una de las cajas. Así que esa es una bendición. Les dijimos anoche que vamos a buscar sponsors para el envío de estas cosas para allá, y ya alguien que no está en la iglesia, en otras palabras, que no conoce al Señor, dijo que él iba a colaborar. Así que pasemos la voz, oremos al respecto, y el Señor proveerá.
conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos lo creen así? Yo soy de esas personas, amén, que nunca, le digo yo a la gente, aquí no se le pide dinero a nadie, aquí se predica el evangelio y se le cree al Señor y que Él suplirá todas las cosas. Cuando el Señor llama, el Señor respalda, amén. Y esa es la prueba que nosotros tenemos aquí. Dice la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra. Esa langosta no es el red lobster que nosotros conocemos, es un insecto que se come la fruta, los siembros del pueblo de Israel en aquel tiempo. Si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ese es como un poquito del contexto, diciendo si esto pasara, pero luego viene la recomendación que Dios le hace al pueblo por medio del escritor acá. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y esto lo vamos a leer otra vez, porque hay una medicina para esta crisis y esta situación que estamos viviendo en este tiempo, así como lo hubo en el tiempo de Salomón. El Señor le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos. Y eso era lo grande en ese tiempo, porque Israel tenía la tendencia siempre a irse tras los ídolos. Entonces Dios les recuerda, se tienen que convertir de sus malos caminos, y entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos hable, nos hablará en este día. Le damos gracias, Padre bueno, porque hemos leído su palabra, Señor. Y yo creo que esto no viene, Señor, esto no viene en vano, Padre Santo. Yo le ruego, Señor, que nos ayude, Padre Santo, que nos ayude, Señor. Oh Padre bueno, hablaremos su palabra, Señor. Estaremos, Dios mío, viendo, Padre Santo, la situación tan caótica que estamos viviendo en este momento, Señor. Yo le ruego por cada persona que está dentro de este santuario, así como también los que están allá afuera, Padre bueno. Hay una gran necesidad allá afuera. Hay gente enferma, hay gente decaída, Señor. Hay crisis en los hogares. Oh Espíritu Santo, pero creemos, Señor, que en medio de este tiempo, como dijo el profeta Habacuc, en medio de los tiempos, usted puede, Dios mío, traer avivamiento una vez más a esta nación, Padre amado. Le vamos a dar siempre la gloria a usted, Señor, y toda la alabanza le pertenece a usted, Señor, en este día, Padre bueno. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Estamos hablando acerca de esta crisis que se está viviendo a nivel nacional. Y aunque decimos nosotros, bueno, no provocamos nosotros esta crisis en este país, no la hemos provocado nosotros. Como dijo alguien en una oportunidad, todo lo que se está viviendo hoy en día no es producto de quizás de la forma como usted haya dado su voto o como yo haya dado mi voto. Dejemos eso por un lado. Es producto de que los hombres
aman más las tinieblas que la luz. ¿Cuántos dicen amén? Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, buscare el rostro, dice aquí el escritor, si se humillaren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces las cosas pueden llegar a cambiar. Gloria a Dios. Pero en medio de toda esta circunstancia, yo sé que no todo es malo. Siempre aprendemos cosas muy buenas. En las crisis Dios se manifiesta. Yo siempre que hablo acerca de que cuando estamos pasando o viendo circunstancias adversas en nuestra vida, me acuerdo cuando los discípulos cuestionaron al Señor Jesucristo acerca de aquel muchacho ciego de Juan capítulo 9. Ellos andaban detrás de él diciéndole, ¿quién fue que pecó? ¿Fue este el que pecó o fueron sus padres? O buscándole la forma a ver qué encontraban, y el Señor al final les dijo, no es que este pecó, no es que sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y yo creo que todo lo que estamos viendo hoy en día es para que las obras de Dios se manifiesten y podamos entender una vez más que la trompeta está a punto de sonar. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Yo sé que Dios está a punto de venir a recoger la iglesia. Cuando estamos en este libro de Crónicas, aquí encontramos nosotros una vez más Dios encontrándose con el hombre. Desde el principio de la creación, Dios siempre ha querido tener relación con el ser humano. Hablaba con Adán, se comunicaba con él. Y luego es también interesante ver que cada vez que Dios va a traer un juicio sobre una nación, sobre la tierra, siempre Dios trae un aviso previo. La Biblia dice que Dios no hará nada sin antes no revelársela a sus siervos los profetas, a los que predican. Cuando Dios iba a destruir la tierra, Dios levantó, por primera vez Dios levantó a Noé. Y Noé predicó más de 100 años, aproximadamente unos 120 años o un poquito más. Algunos hacen la matemática y no vamos a entrar en detalles específicos, pero más de 100 años predicándole a una nación, a una generación, y ellos no atendieron la voz de Dios, y Dios trajo juicio sobre aquella nación, sobre aquella primera generación, sobre esa primera creación. Luego Dios trajo juicio. Luego Dios iba a destruir también a Sodoma y Gomorra, pero no sucedió así como de la noche a la mañana. La gente se apartó de Dios, pero Dios le dijo a Abraham que iba a destruir aquellas naciones. Dios espera que a la persona a la cual le avise interceda por el mal que está a punto de venir sobre la tierra. Dios le habló a Abraham y Abraham comenzó a interceder por aquella nación de aquel tiempo. Y yo creo que nosotros también sabemos que los juicios están a punto de caer sobre este mundo, y Dios nos ha levantado como un remanente para este tiempo, para que estemos también buscando el rostro del Señor, intercediendo por nuestros hijos, por nuestra familia, como lo hemos escuchado lo que hizo Nehemías. Él llamó a la nación y le dijo: acordaos del Señor grande y terrible. Hay que pelear por nuestra familia, hay que pelear por nuestros hogares, hay que pelear por nuestros hijos, hay que pelear por nuestros nietos, hay que pelear por la familia. Gloria al Señor. Y eso lo vamos a lograr cuando nosotros, la Biblia dice, si mi pueblo, hablando de un remanente escogido, está hablando que el juicio comienza siempre por la casa. Está hablando que la primera persona que tiene que buscar al Señor somos nosotros, el pueblo de Dios. Gloria a Cristo Jesús. La historia la vemos acá de este hombre llamado Salomón. Y aquí vemos nosotros un problema en el versículo 13, si tiene la Biblia abierta todavía. En el versículo 13 encontramos en primer lugar un problema, y le dice Dios a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia,
y si mandare la langosta que consuma la tierra y enviare pestilencia a este pueblo. Allí vemos nosotros el problema que existía. Algunos dicen que en el capítulo 6 vemos nosotros que Salomón hizo el templo, luego hicieron una oración, dedican el templo, pero en el versículo 11 dice que terminó el rey todo lo que había hecho, todo lo que había, en otras palabras, construido aquel templo. Luego envió a todo mundo, todos se fueron para sus hogares. En el versículo 10, todos salieron y luego vemos a Salomón ahí solo ahora en el templo. Salomón tuvo un momento de gloria cuando estaba dándole gracias a Dios por todo lo que había acontecido, pero luego lo vemos a él solo nuevamente delante de Dios en aquel momento, y es cuando le dice Dios: algo va a pasar, yo voy a cerrar los cielos, yo voy a cerrar el cielo para que no haya lluvia. Todo esto iba a acontecer si aquel pueblo se alejaba del Señor. Pero luego le dice a Salomón: aunque yo cerrare los cielos, aunque todo esto pasara, pero hay una medicina para ese problema. Y yo sé que es lo que estamos viviendo nosotros aquí en esta nación hoy en día. Está media aplacada la situación del racismo hoy en día en esta nación, y lo hemos visto así. Pero hay una matanza de gente en este país que usted no se imagina. Vaya a las estadísticas, cuánta gente está muriendo todos los días por la violencia. Todos los días. Y esto es sin contar la cantidad de niños que legalmente mata a este país. Más de 500,000 de niños mueren, bebés que no han nacido, mueren en este país todos los años. Y ahora la cantidad de jóvenes que están muriendo a causa también de la violencia. Luego la inmoralidad. ¿Cuándo había visto usted que se haya ¿cómo le dicen? Un corto de leche para infantes? Y hasta eso lo estamos viendo hoy en día. Ya reportaron muertos aquí en Sur Carolina de bebés por la falta de nutrición para los niños. Amén. En una de las naciones más poderosas del mundo, donde hay tantas cosas. Pasábamos ayer agarrando comida por un lugar ahí con hermano Elizalde, y él estaba hablando con el señor encargado de ese lugar, y le dice: yo para correr este lugar normalmente necesito, le dice, al menos 5 personas más que trabajen aquí. Y dice él: yo no sé qué se ha hecho la gente, y dicen que las fronteras están abiertas, pero yo no sé para dónde se van, porque yo no los puedo encontrar. Y es la crisis, y encima de eso dice, los que vienen para acá quieren venir ganando bastante también. Ya no es como aquellos tiempos que nosotros por $5 la hora trabajábamos y lo hacíamos con gran entusiasmo. Amén. Ahora eso ya no existe. Hay un problema aquí en esta nación. No se sabe qué se ha hecho la gente. Hay corto para todo. Hay un problema, como que se han cerrado los cielos, y por eso para planear algo, va a construir algo o se va a hacer alguna cosa, hay que pensarlo con tiempo. Aún cuando estábamos hablando con unos muchachos que se van a casar el otro mes, asegúrense que esa licencia les va a llegar a tiempo, porque a mí todo se está retrasando. Entonces es un problema que existe en esta nación. El problema que nosotros estamos viviendo lo ha vivido el pueblo de Israel en años anteriores. Han pasado
Dios les dijo que si ellos se alejaban, la nación se ha alejado de Dios. Este país le ha dado la espalda a Dios y por eso estamos viendo nosotros la crisis que estamos viendo en este momento. Pero en momentos de crisis, en momentos de circunstancias adversas, Dios siempre tiene un remanente que levantará y que no doblará las rodillas a los ídolos, que no se doblegará a lo que la gente dice que es normal. Nos mantendremos siempre firmes en la brecha, creyendo en el Dios Todopoderoso y que Él está con nosotros. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vemos nosotros un problema, pero vemos nosotros que Dios le pone también condiciones, le pone condiciones al pueblo para que las cosas sucedan, y le dice: si este pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí vemos nosotros una serie de requisitos que el Señor está pidiendo. Él le dice: si este pueblo se humilla, si se lograran humillar, y eso vale decir que ese es el problema de las personas hoy en día. Venir a los pies de Cristo significa humillar el orgullo. Amén. ¿A cuánto le pasa así? Hay que doblegar ese orgullo que uno trae antes de llegar al evangelio. Ese yo puedo, yo mismo, yo puedo manejar esto. Pero adentro siempre sabemos que separados del Señor no podemos hacer nada. Y por eso es que le dice Dios a Salomón, y le está dando la clave: si este pueblo se humillare. Y eso es lo que era difícil para el pueblo de Israel. Y le está diciendo: si mi pueblo. Y algunos dicen: bueno, está hablando de Israel. Sí, estaba hablando con el pueblo de Israel en aquel momento. Pero ahora nos está hablando de una forma a nosotros también, porque nosotros somos ese pueblo escogido por Dios, adquirido real sacerdocio. Ahora Dios nos está hablando a nosotros. Si queremos ver avivamiento en nuestra vida, avivamiento en nuestra familia, en nuestras iglesias, aquí está el remedio, aquí está la clave. Y dice: ustedes se tienen que humillar delante de mí, y luego vamos a ver qué cosas van a suceder. Amén. Primero está hablando con su pueblo, luego le está diciendo: se tienen ustedes que humillar. Eso se llama abatir el orgullo, doblegar la humanidad, doblegar todo lo que es el yo de la persona. Eso es lo que es difícil en nuestra vida, porque están estas dos naturalezas todo el tiempo peleando en nuestra vida: la naturaleza espiritual y la naturaleza humana. Y siempre la naturaleza humana quiere levantarse mucho más que la espiritual, y esa es la guerra continua que nosotros vamos a llevar siempre en nuestro caminar. Pero si este pueblo, si nosotros como pueblo de Dios buscaremos al Señor, aquí dice: si se humilla, y luego dice: y oraren. Orar es ese gesto de humildad que nosotros debemos de tomar delante del Señor. Orar es acercarnos al Señor. Qué bonito es y ver lo que Dios es capaz de hacer. Así como estaba la condición anoche allá en Lancaster. Y yo le digo a la gente: si el Señor dice: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y ahí estaba el Señor en aquel momento. Dios se había presentado. Cuando el pueblo del Señor ora, cambian las cosas. Yo siempre lo he creído de esa manera. Ahora quiero darle algo de
esperanza a alguien también. Orar, decíamos al principio que es hablar con Dios, pero orar no es como ordenar tacos allí en el drive-thru. No se lo van a dar 3 minutos más tarde. Muchas veces puede pasar bastante tiempo, la persona de rodillas, antes de que vea las cosas. Cuando este hombre llamado Elías, él estaba orando allá en el monte Carmelo, él le decía al criado: asómate a ver si ves señales de que va a llover. Y él le decía: yo no veo absolutamente nada. Pero Elías seguía clamando, aunque no vea nada. Como dice el profeta Habacuc, dice: aunque no veas todavía ni señal de la visión, espérela, porque ciertamente si Dios me lo ha prometido, yo sé que el Señor me lo va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo tengo promesas vivas, verdaderas en Cristo Jesús, y eso es lo que nosotros estamos viendo en este día. Si el pueblo del Señor, empezando por nosotros, si nosotros oramos, si nosotros buscamos la presencia del Señor, si nos humillamos delante de Él, un llamado que hace el Señor a buscarlo con intensidad, así como el Salmo 42 dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, si nosotros lo buscamos con desesperación, sabiendo que no hay otra solución, entonces vamos a encontrar o vamos a recibir lo que estamos nosotros pidiendo delante de Dios. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el Salmo, así mi alma también clama delante del Señor. Amén. Como ese animalito corría buscando la corriente para sumergirse, porque sabía que venían los animales y lo iban a devorar. Nosotros tenemos que tener eso bien claro y bien entendido en nuestra mente, muy claro, que necesitamos la presencia del Señor hoy más que nunca si queremos sobrevivir. Hay una guerra grandísima, grande. Amén. Nunca habíamos visto en las estadísticas de este país tantos muchachos que abandonan la escuela antes de terminar high school. Nunca habíamos visto tanta gente que abandona el ministerio como lo estamos viendo hoy en día. Hoy, hermanos, es una crisis a nivel nacional. La gente no quiere compromiso. ¿Cuántos lo han experimentado? La gente no quiere compromiso en un trabajo. La gente no quiere compromiso en una iglesia. La gente no quiere compromiso aún en los hogares. Por eso es que ya nacionalmente hablando, ya lo que es de casarse, ya lo están tirando al olvido, porque la gente no quiere compromiso. Eso en inglés le llaman commitment, que está comprometido a que pase lo que pase. Ya estamos parados en esta posición. Dios nos ha llamado. Tenemos que salir adelante. Tenemos que predicar este evangelio. Dios nos ha escogido a nosotros y nos ha llamado para este tiempo. Pero sabemos también que aquel que nos llamó es fiel y no nos dejará. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Y hace el Señor un llamado: y buscar en mi rostro, si se acercaren, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y fueren a la iglesia, en otras palabras, y buscan la presencia del Señor. No estamos ni cerca de terminar una serie que estamos estudiando allá en Lancaster los martes, pero ya vamos allí por el número 7 de 30, hablando del intercesor. Estamos allá intercediendo también por esa ciudad. Amén. Y por esta iglesia también. Y si la persona ora, si la persona busca la presencia del Señor, yo sé que tarde o temprano vamos a ver esa respuesta. Pero luego le dice también: si se humillaren, si oraren, si buscaren mi rostro. Y lo grande que encontramos ahí, lo puse en letras grandes acá para que no se me fuera a olvidar. Y si se volvieren
de sus malos caminos, si se convirtieren de sus malos caminos. Y eso significa arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento si la persona desea ver un resultado en su vida. Y aparentemente usted ve la gente caminando allá afuera y todo se ve bien, y a veces cuesta a veces conocer la gente que anda con máscara, pero déjeme decirle que delante de Dios todos andamos sin máscara. Amén. Él los conoce. Y mucha gente quiere fingir allá afuera que todo está bien. Y yo lo quise fingir también en un tiempo, antes de llegar al evangelio, y aparentemente que todo estaba bien. Pero dentro de mí, adentro, en lo más profundo, yo sabía que había un vacío que no lo podía llenar por nada de este mundo. Y mientras no hubo arrepentimiento, no había sanidad de la tierra. Amén, hablando de nosotros como personas. Pero cuando hubo un arrepentimiento, cuando tuve el valor de humillarme, cuando tuve el valor de venir al altar y orar, cuando tuve el valor de volverme del mal camino, entonces pude encontrar la sanidad, entonces pude encontrar avivamiento, entonces pude ver la gloria de Dios manifestada en mi vida. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En esta tarde está hablando aquí de un arrepentimiento cuando le dice: y se convirtieren ustedes de sus malos caminos. Tiene que haber ese cambio de mentalidad, tiene que haber ese deseo de cambiar, tiene que haber ese deseo de volverse de ese mal camino, y la mano de Dios no se ha cortado para sanar. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel por medio del profeta, hablándole. Así que se está viendo que ustedes vieron que se vio un gran avivamiento, pero luego otra vez vuelven a caer a los ídolos, y es lo que se ha visto aquí en Estados Unidos hoy en día. Durante la pandemia, todo mundo buscando por todos lados, y yo conozco gente que hasta en 3 cultos en línea, primero veían el de las 10 de la mañana, después el de las 2 de la tarde, después el de las 6, y cuando abran las iglesias, ahí vamos a estar. Y yo creo que a muchos pastores les pasó, a mucha gente, y muchos de nosotros posiblemente decía: cuando se abran las puertas otra vez, no va a caber la gente en las iglesias. ¿Y sabe qué pasó? Volvieron otra vez a sus malos caminos, porque no ha habido arrepentimiento. Amén. Entonces es la crisis que vivía el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero Dios todavía para este tiempo tiene una promesa, y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y si ellos oraren, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces el Señor dice: yo perdonaré su pecado, sanaré esa tierra, y estarán mis ojos abiertos día y noche en este lugar. Gloria a Dios. Este es el resultado. El Señor dice: yo iré, perdonaré y sanaré esa tierra. Y le da una promesa a Israel, le da una promesa al pueblo de Dios, y le dice: y mis ojos estarán abiertos en este lugar, mis oídos atentos a la oración en este lugar. Y yo me estaba ayer acordándome acerca, y les parece que les contaba de la conversación que tuvo Ronald Reagan con un presidente de Israel, porque ese es el problema cuando los gobiernos del Medio Oriente dicen que Israel tiene que ser borrado del mapa, y eso nunca va a acontecer, porque es la palabra de Dios. Dice que antes, posiblemente, antes dice, van a faltar la luna y el sol, antes que pudiera faltar el pueblo de Israel. Y en ese lugar Salomón hizo una oración, y dijo él, allí en lo que es el monte Moria, y dijo él:
en este lugar mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que ellos hagan acá. Y aún le da la promesa, aunque fueren transportados lejos de acá, si desde allá invocan mi nombre, yo escucharé desde los cielos. Gloria a Dios. Y fue cuando le preguntaba el presidente Ronald Reagan al presidente de Israel de allá por los años 80. El presidente de Israel vino aquí a Washington y le dice que cómo manejaba las crisis él aquí en este país, porque vio que era un presidente que había tenido gran éxito. Y él le dice, yo le dice, invoco el nombre del Señor, le dice, enfrente de los problemas. Yo le dice, llamo el nombre del Señor. En inglés es I call the name of God. Entonces le dice, yo invoco el nombre del Señor. Entonces se quedó sorprendido el presidente de Israel y le dice Ronald Reagan, ¿y tú cómo haces allá en Israel? Yo hago lo mismo. La diferencia es que la llamada mía es de corta distancia, porque Dios ha dicho que Él estará ahí en ese lugar. Gloria al Señor. Y nosotros como hijos de Dios, nuestra llamada también es de corta distancia. Él dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Por la sangre de Cristo, el velo del templo ya se rompió. Ya no tenemos que ir donde un sacerdote, ya no tenemos que llevar sacrificios de animales. El sacrificio ya fue hecho, el sacrificio de Jesucristo. Ahora por la sangre de Cristo tenemos acceso directo al Señor y podemos venir al altar y encontrar el oportuno socorro. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que hay un momento muy especial para orar en esta tarde, porque estamos viendo la situación que se vive en el país, la situación que se vive en los hogares, las crisis que hay en los hogares, ¿cómo se llama? El despartimiento, la división en los hogares. Hoy en día, eso es una crisis en las escuelas. Mucha gente ya preocupada. Los niños van a salir de clases y hay esa preocupación porque no se pueden dejar un momento solos. Están siendo tan atacados por las redes sociales. Tienen una guerra como nosotros nunca nos imaginamos que iban a tener hoy en día. Pero aquí vemos nosotros la receta. La Biblia dice, si mi pueblo busca mi rostro, si viene delante de mí, la promesa es, yo escucharé desde los cielos, perdonaré el pecado, sanaré su tierra y mis ojos estarán abiertos en este lugar. ¿Cuántos lo creen así en esta tarde? Gloria a Dios. Vamos a interceder un momentito por este condado, aquí alrededor de donde nosotros vivimos, y por nuestras familias. Ese es nuestro deseo en estas semanas. Estamos enfocados en la oración, la necesidad de orar siempre, la necesidad de ser persistente, la necesidad de estar siempre buscando la presencia del Señor. Yo sé que a veces nos cansamos de orar y decimos, pero ¿cuándo será que va a suceder? ¿Cuándo voy a ver la respuesta? Puede ser que falte mucho tiempo o nos podemos cansar cuando la respuesta ya estaba a punto de salir de allá arriba. Yo le quiero aconsejar en este día, no se canse de orar, no se dé por vencido, no tire la toalla. El Señor escuchará esa oración. Muchas veces el Señor espera que nosotros cambiemos antes de mandar la respuesta de lo que nosotros estamos esperando. Pero sí tenemos una gran promesa delante del Señor, que Él escuchará nuestra oración, que sus ojos estarán abiertos sobre nuestra casa, que sus oídos estarán atentos a nuestra oración. Si usted es una de esas personas que cree que el Señor escucha su oración, yo le voy a pedir que nos pongamos en pie un momentito. Vamos a orar, vamos a interceder en este día, porque hay una gran necesidad en esta nación, en nuestras familias. Pero yo sé que hay un tiempo designado en el cual
Dios enviará la respuesta a su pueblo. Aleluya, gloria al Señor. Yo sé que hay personas escuchando también a través de las redes sociales y siempre piden oración, y estaremos orando también por esas familias. Hay un tiempo designado para un cambio. Gloria a Dios. Y a veces nos parece que nunca va a llegar. Abraham había esperado tanto tiempo por ese hijo que le había prometido el Señor. Y finalmente, allá a los 80 años, pudo ver la esperanza de lo que Dios le había hablado. José esperó tantos años para que se cumpliera su sueño. Moisés esperó 40 años por el desierto. Israel estuvo cautivo por 400 años. Pero pronto esa respuesta había llegado. Gloria a Dios. El rey David quiso ver ese templo construido, pero nunca lo logró ver. Salomón, su hijo, construyó ese templo donde la presencia de Dios llegó. Aleluya. Y yo creo que posiblemente nosotros no veamos la respuesta a nuestra oración, pero posiblemente nuestros hijos la van a ver. Gloria a Dios. Le damos gracias a la audiencia que ha estado en línea con nosotros en esta tarde. Si alguien allá afuera necesita oración, por favor, envíenos un mensaje. Estaremos intercediendo por las necesidades de las familias. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor. Él está en este lugar. Él está en este lugar, y yo creo que estamos a punto de ver lo que nunca se ha visto antes. Oh Espíritu Santo, le damos gracias, Señor, en este día. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.